En caso de que la bala, esta es una pregunta pues para las relaciones internacionales, en caso de que la bala le hubiera dado, porque hoy es la importancia de la bala, hoy es el momento de la bala, por un centímetro esto hubiera cambiado las cosas, por una décima de segundo, si se hubiera movido un poquito para acá, también hubiera cambiado. Entonces, en la importancia de la bala, Jesús, yo te pregunto, en caso de que la bala le hubiera dado en la cabeza y muere Trump, ¿cuál hubiera sido el impacto internacional, Jesús? Mi querido Roberto, antes de responderte a eso, déjame decirte que Shadi y tú son plenamente correspondidos en cariño, en amistad y en admiración. Admiramos mucho el trabajo que hacen. Sabemos lo pesado es que dos personas se encarguen de la producción de todo y por eso valoramos mucho lo que hacen como profesionales, pero también su calidad humana. Dicho lo anterior, procedo a responder lo que me preguntaste. Yo directamente pienso en guerra civil, Roberto. Ya hace tiempo, déjame, de hecho, lo muestro para que quede bien sustentado. Este libro que traigo aquí en pantalla, Civic Ideals, es un clásico de la política estadounidense, sobre todo de las políticas migratorias estadounidenses. El autor es Roger Smith. Roger Smith, desde finales de los 90 y desde principios de los 2000, este señor, pues básicamente, desde la Universidad de Yale, advierte de una guerra civil, él decía institucional, una guerra civil institucional que hacía irreconciliable las posturas del Partido Demócrata de las del Partido Republicano. Algo así como antítesis. Dice, en lo único que se parecen, pues es que les gusta invadir otros países, extraer sus recursos y proveer de armas al mundo. Pero en materia interna, en política doméstica, tienen enfoques muy distintos, ¿no? Al Partido Republicano se le considera más un partido nacionalista, xenófobo, racista, conservador, más vinculado a los valores cristianos o judeocristianos. Al Partido Demócrata se le ubica más como un partido globalista, un partido que antepone los intereses extranjeros a los intereses nacionales y un partido que vive prácticamente de los migrantes, dice Roger Smith, lo dice desde hace 20, 25 años, y sobre todo dice que el peligro de eso es que de mantenerse las tendencias así, van van en camino de colusión, a un choque entre ambos, dice, porque en lo institucional tienen posturas irreconciliables, porque en ello les va la existencia. Y en ese sentido, por ejemplo, pienso yo, ¿no? Los votantes blancos, generalmente, en su mayoría, votan por el Partido Republicano, blancos, conservadores, chauvinistas, xenófobos. Y por otro lado, la diversidad de la población, las minorías, que ya ahora son un bloque demográfico bastante importante en Estados Unidos, hispanos, asiáticos, armenios, judíos, los afro, votan por lo general al Partido Demócrata, y el Partido Demócrata tiene siempre a las minorías atadas, vinculadas a la promesa de algún día aprobarles reformas migratorias para que los indocumentados de las diferentes comunidades, de las diferentes minorías, algún día se conviertan en ciudadanos, cosa que el Partido Republicano se niega porque sabe que no se le va la existencia, porque ya ahora los blancos cada vez son antes era una minoría mayoritaria, ahora son una minoría ya no tan mayoritaria, por ejemplo, con respecto a los hispanos. Y dentro de los hispanos, los de origen mexicano, pues cada vez son más importantes, 62 a 65%, es decir, unos 50 millones de personas que si votaran, que si resolvieran por lo menos unos 12 millones de ellos su situación, que pasaran de ser residentes a ser ciudadanos y de ser ciudadanos a empadronarse y de empadronarse a ejercer su voto, pero además a ejercerlo en bloque en contra de aquellos candidatos a senador, a representantes, a mayors, alcaldes o a senadores que sean menos beligerantes con la diáspora. Entonces sería un puño bastante importante, pero votan diferenciado, son apáticos en su mayoría, casi no votan, y entonces es una especie de gigante dormido al que le falta articularse. Pero por esta razón, el Partido Republicano, desde la experiencia que tuvo con Ronald Reagan, allá con aquella ley, la IRCA de 1985, que nacionalizaron a 2.5 millones de habitantes, y esos 2.5 millones de habitantes
han normalizado desde entonces a como 6 o 7 millones más, y que casualmente esos 7 millones más votan siempre al Partido Demócrata, aunque el que les dio la nacionalidad o el que impulsó la última gran reforma migratoria que tuvo Estados Unidos fue el Partido Republicano. Desde entonces los republicanos saben que entre más crezcan las minorías, menos opciones tienen. Y en ese sentido, pues, es irreconciliable. Todo este contexto histórico que estoy platicando, a raíz de tu pregunta de qué hubiera pasado si esa bala pega en el cráneo, me parece que si además tomamos en cuenta que en Estados Unidos por cada 100 personas hay 120 armas, que es un país de una sociedad muy, muy armada, con bastantes armas en casa, pues esto te habla de que en un contexto electoral en donde se polarizan más las emociones y sabemos que somos más emocionales que racionales, sí se hubiera prestado para decir hasta aquí llegaste, Biden, y llegar a una vorágine de no retorno, Roberto. Pues es tremendo, fíjate, yo no me imaginé así tu respuesta tan contundente de guerra civil. Y efectivamente sí, pues los ánimos, y esto ya lo venías diciendo incluso desde hace pues varios años, aquí te escuchamos en Detrás de la Razón y luego en tus programas, sobre la advertencia de esa polarización y sobre la advertencia de esa posibilidad de guerra civil. Ahora, yo te pregunto, más allá de la guerra civil, más allá de la cuestión del resultado de lo que hubiera pasado en caso de que el cráneo hubiera explotado de Trump, eh, ¿se puede decir que hay alguien que le interesaría la muerte de Trump? O más bien te pregunto, ya sea por guerra civil a nivel interno nacional o a nivel externo global, ¿a quién le beneficia la muerte de Donald Trump? Jesús. Pues mira, hay varios sectores. Yo también me estaba preguntando lo mismo. La pregunta es, más bien la respuesta es, hay varios grupos de poder con mucho poder, tanto internos como externos, a los que les interesa quitar de medio a Trump. La pregunta es, ¿quién se anima? ¿Quién se atreve a hacerlo? Porque si a grandes rasgos pensamos en dos agentes externos, son todos aquellos grupos pro Ucrania, no quiero decir de nacionalidad únicamente ucraniana, sino aquellos grupos pro Ucrania que les aterra la posibilidad de que Estados Unidos deje de ayudar al régimen de Zelensky para mantener la guerra que está manteniendo con Rusia y que cada vez nos acerca más a un choque termonuclear, que es gravísimo. Ahora, entre estos hay muchos grupos europeos que técnicamente o teóricamente o ideológicamente simpatizarían más con Donald Trump. Sin embargo, les aterra la posibilidad de que Trump, uno, debilite a la OTAN y dos, de que Trump deje a los europeos, a los gobiernos europeos, con la carga económica de Ucrania y con la negociación frente a Rusia. Eso por un lado. Por otro lado, y es un tema que te es familiar, recordemos que después de la muerte de Qasem Soleimani, Donald Trump salió públicamente a decir, yo di la orden de que ejecutaran a este individuo que representaba una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y a los intereses de Estados Unidos estratégicos en la región. Y desde Irán le respondieron que cuando menos se lo esperara, en el momento que menos se esperara, ellos estaban más cerca de él de lo que se imaginaba, podrían actuar. Pero también sabemos que hay mucho bluff, también sabemos que hay mucha amenaza. El Medio Oriente se caracteriza por tener un montón de mandatarios que hablan y hablan y que al final después no actúan, como lo vemos en el caso de los palestinos de Gaza, los que los tienen completamente abandonados a su suerte. No importa los abusos y los excesos de Israel, tanto que blofean y al final Israel sigue haciendo lo que quiere impunemente. Pero ahí vamos. Eso a nivel por ubicar a un par de grupos extranjeros o un par de grupos externos que les incomoda a Donald Trump. Pero si pensamos también en términos internos, para empezar al Partido Demócrata, a la élite, al establishment del Partido Demócrata, que no saben cómo bajar, digamos, la popularidad de Trump, pero tampoco saben cómo aumentar la de Biden. Lo han mantenido artificialmente 4 años como un pobre titerillo que da pena en el plano humano. Cuando después piensas el tipo de político y de halcón que ha sido Joe Biden, dices, mira, pues está pagando su karma lentamente. Pero claro, al Partido Demócrata le interesa que Trump no sea candidato. Por eso yo decía hace rato, bueno, hay muchos grupos, pero ¿cuáles de ellos se atreverían a esto? Y luego está la otra, mi querido Roberto, el complejo militar industrial.
hasta dónde, si Trump es incapaz de garantizarle ganancias al complejo militar industrial, como se las está garantizando Biden con el tema de prolongar la guerra contra Rusia, hasta dónde Trump podría poner en riesgo los grandes negocios que están haciendo las principales corporaciones que se dedican a la producción y venta de armamento, tanto venta interna como venta externa, que recordemos que de acuerdo al CIPRI, el Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, te dice que las exportaciones de armas de Estados Unidos representan hasta el 39% de todas las armas que se venden en el mundo, que se exportan. O sea, imagínate, un solo país de 194 representa el 39% de las exportaciones. O sea, 4 de cada 10 armas que se venden las vende Estados Unidos. Y ahora que además Ucrania está intensificando cada vez más las respuestas en contra de Rusia, que claro, que lo hace con la intervención directa de la OTAN, el que anuncie un presidente de Estados Unidos, ahora vamos a darle 5,000 millones de dólares a Ucrania, no significa que le da el dinero, significa que le da en armas, en artillería, en diferente infraestructura militar, el equivalente a ese dinero que se anuncia. Pero esas armas salen de algún lado y esas armas alguien las tiene que pagar. El contribuyente de Estados Unidos generalmente termina pagando buena parte de estas guerras que los gobiernos de sus países se comprometen. La cosa es que cuando viene una guerra y volteas a ver quiénes económicamente van a ser los más beneficiados y si esos abren su stock a un fondo de inversión y tú puedes invertir a través de un fondo de inversión en ese sector que en los siguientes 2 meses se va a ir para arriba porque sus acciones se van a apreciar debido a que son los principales motores de que ese conflicto se alimente, me parece que hay el negocio redondo. Si Trump dice, vamos a terminar con el tema de Ucrania, pero ojo, vamos a abrir el de Taiwán en China, me parece entonces que no le sería tan incómodo al establishment estadounidense, al complejo militar también. Pero si Trump dice, vamos a acabar con el tema de Ucrania, pero de pronto no se ve en el horizonte Irán, tampoco se ve en el horizonte Corea del Norte y mucho menos China, entonces sí tiene pérdidas o generaría o dejaría de tener las ganancias el complejo militar industrial y entonces ahí sí se convierte en alguien bastante incómodo. Si a eso le sumamos, querido Roberto, que en Estados Unidos ya es tradición asesinar o intentar asesinar candidatos, como pasó con Theodore Roosevelt, con Robert F. Kennedy, después de haber ganado unas primarias, con el mismo Ronald Reagan, Richard Nixon, ahora Donald Trump, o la muerte de Martin Luther King, o la muerte también, el asesinato de Abraham Lincoln en un teatro, o en el caso de John F. Kennedy en Dallas, me parece que el que Obama, Kamala Harris o el mismo Biden vengan a decir que ese tipo de violencia no tiene lugar en la vida política de Estados Unidos, pues es una metáfora, pero la tradición o la historia nos indica que es al revés, que sí se lleva muy pesado a nuestros vecinos del norte. Jesús, a ver, hay quienes explican que justamente ahora que está sacando toda esta cronología de asesinatos en Estados Unidos, que cuando asesinan a un presidente o intentan asesinar a un presidente de Estados Unidos, es porque algo gordo se está o se iba a cocinar o se estaba cocinando. Y por ejemplo, el cliché o el ejemplo más típico y más representativo puede ser el de John F. Kennedy. Algunos historiadores nos dicen que en ese momento, bueno, pues el propio Kennedy estaba tratando de regresar al dólar, a un patrón, ni siquiera de oro, de plata. Se oponía a las guerras, quería una relación con la URSS un poco más fuerte, o más bien restablecer una relación con la Unión Soviética, no quería lanzar una guerra nuclear, se oponía a las sociedades estas oscuras, quería más transparencia,
Bueno, esto es lo que públicamente se decía, igual no lo sé, pero pues ahí está en algunos libros, ¿no? Y entonces que cuando hizo o promovió una ley para darle, para quitarle incluso en los papeles moneda, en el billete de dólar, que no dijera Reserva Federal, sino que dijera Banco de los Estados Unidos de América. Eh, Todo eso en ese contexto significaba mucho poder y mucha pérdida de poder para un grupo que controlaba, como la Reserva Federal, pues el mismo poder del dólar. Acto seguido, desapareció y lo mataron. Entonces, ahora yo te preguntaría, ¿algo gordo se está cocinando en el mundo para que se contextualice a un intento o al haber querido asesinar a Donald Trump, que no se pudo, pero bueno, podría ser ese el objetivo final? Algo gordo se está cocinando. Y esto me lleva a otra pregunta. Perdón por hacer todo este rollo, pero apelo a tu gran inteligencia que me ayudes a entender esto, porque yo no lo entiendo. Hay quienes dicen que el intento de asesinato o incluso las ganas de asesinar a Donald Trump solo se puede explicar con la pugna de dos grupos. Hay muchos poderosos, pero los dos grupos más poderosos en el mundo que se están disputando el control del planeta, que por un lado están, digamos, los globalistas sionistas que quieren imponer un gobierno mundial a largo plazo, que quieren prevalecer con el poder del dólar o si no de otra moneda, pero con su misma hegemonía. Y por el otro lado, un grupo que no quiere esa hegemonía, que quiere una multipolaridad, que quiere que la hegemonía esté dividida en muchos y que no haya un hegemón, o sea, que no haya un mandón como Estados Unidos, sino que esté repartido el poder y que pues eso sería representado por los BRICS, a donde estaría Putin, donde estaría Xi Jinping, gente que quiere el bienestar. Entonces, entre estos dos grupos se están peleando y todo lo que vemos como la guerra en Ucrania, el atentado de Donald Trump, se explica desde ahí. ¿Esto es conspiración? ¿Son patrañas o es posible, Jesús? Mira, pues en el mundo de los análisis caben todas las hipótesis. El reto es irlas demostrando, irlas falseando, verificando. Y es justamente lo que le da razón de ser a la ciencia. Porque no podemos descartar nada. Tampoco podríamos descartar, mi querido Roberto, la posibilidad de que un lobo solitario, es decir, que un niño trastocado, buleador, porque, bueno, ahora se ha hablado mucho de este niño judío de 20 años, que fue el que le disparó a Donald Trump, que recibía mucha burla en sus diferentes círculos sociales. Un tipo que formó parte del Partido Republicano, que incluso pagó una membresía de $15 para estar cada vez más cerca, que incluso grabó también algún comercial para BlackRock. Es decir, que al parecer tenía ciertas aspiraciones, que terminó cogiendo el rifle de una R-15 por parte de su papá, que tú sabes que en Estados Unidos lo consigues hasta en el Sam's Club, y que es más fácil que si tienes entre 18 y 21 años de edad, conseguir un arma y usarla, que tomarte una cerveza, ¿no? Por eso es famosa Tijuana, El Paso, Ciudad Juárez, que los estadounidenses vienen o los Spring Breakers vienen a México a hacer lo que de pronto no pueden hacer en Estados Unidos por el conservadurismo, pero ese mismo conservadurismo sí les permite agarrar un arma y tirar. ¿Y por qué te digo esto, querido Roberto? De que tampoco se puede descartar que sea un individuo que quiso pasar a la gloria trastocado, trasnochado, por lo siguiente. Hay un sitio que se llama Gun National Archive. Se traduciría como Archivo Nacional de la Violencia o de las Armas. Y es una base de datos que identifica todos los tiroteos que hay diario en Estados Unidos. Por ejemplo, el día que este niño le pegó una bala a Donald Trump en la oreja, hubo 20 tiroteos en Estados Unidos. Cuando tú vas a ver este archivo, es muy importante porque vas observando cómo la violencia o las muertes por uso de armas en Estados Unidos va aumentando. Es decir, y apenas hace 10 años se morían alrededor de unos 12 a 15 mil personas al año.
A eso le sumabas los suicidios, que también se dan en su mayoría por uso de armas de fuego. Pero para este momento, para el 15 de julio del año 2024, dice este sitio web, que además recoge información oficial que dan parte las autoridades, que hasta este momento ya van 18,000. Pero el año pasado, 2023, hubo casi 40,000 fallecidos entre gente que se suicidó y gente que fue víctima de lobos solitarios en tiroteos en lugares públicos en Estados Unidos. Se dan en promedio entre 15 y 20 tiroteos diarios en ese país. Solo se mencionan o se convierten en noticia los más escandalosos. Pero digamos que aquí pudiera presentarse también una paradoja. Donald Trump, un expresidente y ahora un candidato que busca la presidencia, que no deja de apoyar al poderosísimo lobby de las armas, el National Rifle Association o la Asociación Nacional del Rifle, que defiende la segunda enmienda constitucional, que es además un lobby, Roberto, y esto me lo confesó un profesor de origen alemán que trabajaba en Puebla hace algunos años, que además él también tenía ciudadanía estadounidense, que este lobby era un lobby fundado por nazis que se fueron desde Alemania a Estados Unidos, y en Estados Unidos fundan esta asociación, la Asociación Nacional del Rifle, para que la gente pueda tener armas en todo momento, y aprovechan que Estados Unidos es un país enorme, que cuando se fundó, pues no había infraestructura carretera, no había infraestructura aeroportuaria, tren, de autobuses, para poder conectar, digamos, todo el país. Había muchas zonas desoladas, había muchas casas, muchos lugares en campos abiertos, en donde en kilómetros a la redonda no había nada, y entonces se habilitaba a la gente para que la gente pudiera defender sus propiedades y pudiera defender sus casas de ladrones o de animales. Pero además también la caza se fue haciendo pues un deporte público en Estados Unidos, y entonces se agarran de dos argumentos de necesidad o de cultura de Estados Unidos para decir, bueno, pues no importa que ya tengamos aviones, satélites, buenas carreteras, que podamos comunicar la mayor parte del país con buena infraestructura, no importa que la gente siga incluso teniendo acceso a armas de asalto, aunque los niveles de drogadicción se hayan disparado, el alcoholismo, etcétera, y que emocionalmente cada vez hay gente más afectada en Estados Unidos, y que, bueno, pues sin ninguna responsabilidad puedan adquirir armas. Ya ahora lo sabemos que incluso en California, en la Florida, Ron DeSantis, decía Donald Trump, Ron DeSantismonio, por decirle demonio, también ha aprobado o ha impulsado una ley para que la gente pueda portar armas incluso sin examen psicológico o incluso sin permiso de las autoridades. De tal suerte, pues, que me parecería que irónicamente también cabe la hipótesis de que pudo ser víctima de toda esta cultura a la que él ha contribuido bastante a empoderar, mi querido Roberto. Pues es aterrador esto que dices, porque me imagino que las balas fueran moscas, y entonces los estadounidenses viven entre las moscas, ¿no? O sea, balas por todos lados en todo momento. Perdón por ser tan coloquial, pero es terrible, ¿no? Y además es paradójico, ¿no? Un señor que, como Donald Trump, apoya a la Asociación del Rifle, mira, es víctima un poco de esto también, por no descartar la hipótesis del lobo solitario.